Entonces, soy yo, Isabela, una aspirante veterinaria y empleada en un puesto de frutas los fines de semana, haciendo todo lo posible para perseguir mis sueños. Desde siempre, ahorrar para pagar la universidad ha sido mi prioridad, lo que significaba renunciar a muchas salidas y diversiones. En mi vecindario, era conocida como la chica que ayudaba siempre que una mascota estaba enferma, ya fuera aplicando inyecciones, administrando medicamentos o brindando cuidados básicos. Yo era la persona ideal para quienes no podían costear los servicios de una clínica veterinaria. Como aún no estoy titulada, solo cobraba una tarifa simbólica, accesible para todos. Una noche, después de un largo día de clases, llegué a casa completamente exhausta. Ya era tarde, y todo lo que quería era relajarme. Me di un baño, me puse el pijama y me tiré en el sofá, lista para desconectarme del mundo. Pasada la noche, de repente escuché aplausos afuera y alguien llamando mi nombre en voz alta. Curiosa, miré por la ventana y vi que era el señor Walter, un hombre amable que vivía a unas calles de distancia. Tenía alrededor de 64 años, era viudo y vivía solo con su fiel compañera, una perrita mayor llamada Bella. Mi madre, que dormía profundamente gracias a su medicación, ni siquiera se dio cuenta del alboroto. Sin dudarlo, salí a ver qué ocurría. Tan pronto como me acerqué, quedó claro que algo andaba muy mal. El señor Walter estaba frenético, gesticulando con las manos y hablando con urgencia. Su rostro mostraba una preocupación que nunca antes había visto. Sin importarme el pijama, corrí hacia él. Con la voz temblorosa, me explicó que Bella estaba muy mal, con convulsiones y sin poder levantarse. La desesperación en sus ojos era desgarradora. Tomé mi pequeño kit de primeros auxilios para animales y lo seguí hasta su casa, con el corazón latiendo aceleradamente. Al llegar, vi a Bella acostada en el suelo de la sala, inmóvil y tan frágil. Le tomé la temperatura y me di cuenta de que tenía fiebre alta. Sin perder tiempo, preparé una inyección de analgésicos y antiinflamatorios, esperando aliviar al menos un poco su malestar. Basándome en los síntomas, sospeché que se trataba de una infección grave. Expliqué al señor Walter que Bella necesitaba urgentemente exámenes en una clínica veterinaria y posiblemente ser hospitalizada. Fue entonces cuando me contó algo que me dejó sin palabras. Con lágrimas en los ojos, confesó que no tenía los medios para pagar un tratamiento. Recientemente, había sido víctima de una estafa financiera y aún estaba luchando para recuperarse. Su voz se quebraba mientras intentaba expresar lo impotente que se sentía. Con un nudo en la garganta, me suplicó que ayudara a Bella de la mejor manera posible, diciéndome que confiaba completamente en mí. Sabía que no podía darles la espalda. Le prometí al señor Walter que haría todo lo que estuviera a mi alcance. Le expliqué que comenzaría un tratamiento con antibióticos inyectables y que visitaría su casa todos los días para administrar las inyecciones y monitorear a Bella. Quería darle la mejor oportunidad posible de recuperación, a pesar de las circunstancias. A partir de ese día, mi rutina se volvió aún más ocupada. Después de las clases en la universidad, iba directamente a la casa del señor Walter para cuidar de Bella. Cada día que pasaba era una pequeña victoria, y ver cómo los ojos de Bella volvían a brillar fue la mayor recompensa que podría recibir. Esta experiencia me enseñó el verdadero valor de la dedicación y el amor por los animales, y reforzó mi pasión por la veterinaria. Mi rutina estaba una locura, dividida entre los estudios, el cuidado de las mascotas del vecindario, el trabajo en el mercado y ahora ayudando a Bella. Era agotador, claro, pero sabía que estaba marcando una diferencia en la vida del señor Walter y su fiel compañera. Nunca cobré mucho por el tratamiento de Bella, porque entendía bien sus dificultades financieras. Aún así,
Él siempre encontraba la manera de demostrar su gratitud con gestos simples pero profundamente conmovedores. Cada vez que llegaba, ahí estaba él con una taza de café, un pedacito de chocolate o incluso una pequeña flor de su jardín. Pequeños gestos que convertían todo el esfuerzo en algo aún más significativo para mí. Con alegría, Bella comenzó a responder bien al tratamiento, y poco a poco se recuperaba. Con el paso de los días, mi relación con ella y el señor Walter se hizo más fuerte. Mis visitas dejaron de ser solo una tarea, se convirtieron en algo esencial en mi rutina. Durante los cuidados de Bella, nuestras sensaciones fluían de manera natural. La naturaleza cálida y amable del señor Walter me hacía sentir verdaderamente valorada. Siempre tenía algún detalle para mí, ya fuera una galleta casera, una palabra amable o una sonrisa sincera. Pero fue durante una de esas visitas que algo inesperado ocurrió, algo que jamás pude olvidar. Mientras me arrodillaba para aplicarle la inyección a Bella, me incliné demasiado y terminé derribando una lámpara cercana. En el proceso, mis pantalones se rasgaron en la parte de atrás y el rasgón no era nada discreto. Me quedé paralizada por unos segundos, mortificada al darme cuenta de que mi ropa interior estaba completamente expuesta. Para empeorar las cosas, no era precisamente la más discreta. Era un modelo pequeño y estampado, que dejaba muy poco a la imaginación. El silencio en la sala fue ensordecedor. El señor Walter, que estaba justo detrás de mí, claramente se sorprendió. Podía sentir su mirada y no necesitaba girarme para saber que lo había notado todo. Tomada por el pánico, me levanté rápidamente, tratando de cubrir el rasgón con las manos, mientras mi rostro ardía de vergüenza. Al notar mi incomodidad, el señor Walter rápidamente me ofreció un par de shorts. Sin pensarlo 2 veces, acepté. Le di las gracias y me los puse lo más rápido posible, desesperada por sentirme menos expuesta. Pero algo me dejó aún más desconcertada. Cuando me giré para irme, no pude evitar notar que él estaba visiblemente excitado. Era imposible ignorarlo. Tratando de aliviar el ambiente, soltó una broma extraña. «Bueno, parece que tengo más que flores para ofrecerte, ¿eh?» No sabía cómo reaccionar. Forcé una sonrisa, tomé mis cosas y salí, con la escena repitiéndose una y otra vez en mi mente. De camino a casa, una mezcla de emociones me invadió. Vergüenza, confusión y algo más que no lograba identificar. Por más que quisiera creer que el señor Walter no tenía malas intenciones, su mirada persistente y esa reacción quedaron grabadas en mi memoria. Algo entre nosotros había cambiado, y esa sensación era imposible de ignorar. Unos días después, volví a su casa para continuar el tratamiento de Bella. Me recibió con la misma amabilidad de siempre, entregándome el pago de la semana junto con un ramo de flores. Es lo mínimo que puedo hacer para agradecer todo el cuidado y la dedicación con Bella, dijo con una sonrisa que parecía sincera, pero que me hizo cuestionarme. ¿Realmente había quedado en el pasado ese momento embarazoso? Ese simple gesto me tomó completamente por sorpresa. Un calor se apoderó de mí, una mezcla de gratitud y algo más, algo que no lograba identificar. Parecía que se estaba formando una conexión entre nosotros, algo que iba más allá de la gratitud y la amabilidad. Con cada día que pasaba, ese vínculo se volvía más fuerte y, de alguna manera, más personal. Fue entonces cuando comencé a notar los cambios sutiles en el comportamiento del señor Walter. Sus miradas se volvieron más intensas, cargadas con un toque de deseo que ya no intentaba ocultar. Una vez, me sorprendió con otro regalo. Al abrir el paquete, encontré un par de leggings deportivos, de esos que se ajustan perfectamente al cuerpo. Con una sonrisa juguetona, dijo: «Estos se estiran bien, sin riesgo de que se rompan». Me sorprendí, pero no pude evitar reírme del comentario.
Aunque sentí un leve rubor, intenté tomarlo como una broma inofensiva, devolviéndole una sonrisa despreocupada mientras me decía a mí misma que no era nada más que eso. Entonces, me sugirió que probara los leggings ahí mismo. Al principio me negué, diciendo que lo haría en casa, pero su insistencia terminó por convencerme. Entré al baño y me cambié de ropa. Cuando volví, la mirada del señor Walter fue inconfundible. Sus ojos se abrieron con asombro y su expresión decía más que cualquier palabra. La atmósfera en la sala cambió en ese instante. El aire parecía cargado, una mezcla de curiosidad y tensión. Por primera vez, mi habitual timidez desapareció, dando lugar a una inesperada sensación de intriga y emoción. La forma en que me miró, como si yo fuera la única persona en el mundo, despertó algo dentro de mí. Una parte de mí se preguntaba hasta dónde podía llevarnos eso. Con el paso de los días, esa tensión solo creció. En el último día del tratamiento de Bella, decidí hacer algo inesperado. Quizás algo atrevido. Quería ver hasta dónde llegaría el señor Walter, o si retrocedería. Desde salir de la universidad esa tarde, cambié mi ropa casual por algo mucho más provocador. Un top ligero y ajustado, sin nada debajo, y una falda corta igualmente atrevida. Para no llamar la atención en el camino, llevé una chaqueta discreta. Pero en cuanto llegué a la casa del señor Walter, me quité la chaqueta, revelando el atuendo que había elegido. Cuando me vio, una sonrisa pícara apareció en su rostro. ¿Vas a una fiesta esta noche?, preguntó en tono divertido. Le devolví la sonrisa, inventando una excusa sobre el cumpleaños de un amigo más temprano. Entré y apliqué la última inyección a Bella. Fue entonces cuando comentó que, siendo esa mi última visita, le gustaría darme un regalo de despedida. Trató de traer una botella de vino, y en ese momento vi una oportunidad. Con una sonrisa suave, sugerí: ¿por qué no celebramos juntos la recuperación de Bella? Por un instante, pareció sorprendido, casi sin creer lo que acababa de escuchar. Pero pronto apareció una amplia sonrisa en su rostro y rápidamente buscó 2 copas. La energía en la sala cambió en cuanto regresó. Me acomodé en el sofá, cruzando las piernas de manera despreocupada pero deliberada, mientras él servía el vino. Noté que había usado una colonia agradable, como si se hubiera preparado para algo especial esa noche. A medida que bebí, la conversación se volvió más relajada y sus halagos empezaron a ser más atrevidos. Cada palabra llevaba un tono de deseo que no se molestaba en disimular. Y sin darme cuenta, yo respondía con sonrisas suaves y gestos sutiles, dejando claro que sus palabras estaban teniendo efecto. La tensión entre nosotros llegó a un punto casi palpable, un reconocimiento silencioso de que algo estaba ocurriendo allí. Algo que ninguno de los dos sabía con certeza dónde terminaría. Cuando llegamos al fondo de la botella, la atmósfera en la sala estaba cargada, casi eléctrica. El calor del vino se mezclaba con la química palpable entre nosotros, creando una energía que parecía a punto de explotar. Él se inclinó más cerca. Su expresión cambió a algo más serio, pero con un toque de nerviosismo. Entonces, con una voz baja y cargada de emoción, dijo: «Isabela, necesito confesarte algo. Aquel día, cuando tus pantalones se rasgaron frente a mí, no he podido dejar de pensar en eso. Pasé toda la noche despierto. No pude contenerme. Tuve que... ocuparme de mí mismo. Y tú fuiste la razón». Sus palabras me tomaron por sorpresa, pero la mirada en sus ojos era inconfundible. No había dudas sobre lo que estaba sintiendo. Su deseo era crudo, intenso y parecía envolver todo el ambiente. Podía sentir la anticipación creciendo como una ola a punto de arrasar. Instintivamente, bajé la mirada por un momento,
y fue imposible no notar que su excitación era aún más evidente que antes. El momento estaba cargado de algo inevitable. Sintiendo un extraño aliento de coraje por la tensión del momento, levanté la mirada de nuevo, fijando mis ojos en los suyos. Con un tono desafiante, casi juguetón, pregunté: ¿Me deseas? Mis palabras salieron como una prueba, un juego, y vi claramente cómo su expresión cambió. Sus ojos se oscurecieron, reflejando el deseo que ya estaba en el aire. Por un instante, él dudó, tal vez luchando entre el impulso y la razón. Pero en ese segundo suspendido en el tiempo, la tensión entre nosotros alcanzó su punto de ruptura. Me puse de pie frente a él, mientras él permanecía sentado en el sofá. La atmósfera a nuestro alrededor estaba cargada, como si todo en el mundo se hubiera detenido, dejando solo ese momento entre nosotros. Sin dudarlo, dejé que mi blusa se deslizara ligeramente hacia abajo, dejando al descubierto un poco más de mí. Su reacción fue instantánea. Sus ojos se fijaron en mí con intensidad. Se inclinó más cerca. Sus labios encontraron mi piel con un fervor que me hizo estremecer. Cada toque parecía encender algo dentro de mí, y los escalofríos que recorrieron mi cuerpo eran una mezcla de nerviosismo y deseo. El momento fue puro, crudo e imposible de ignorar. Me puse de pie frente a él, mientras él permanecía sentado en el sofá. La atmósfera a nuestro alrededor estaba cargada, como si todo en el mundo se hubiera detenido, dejando solo ese momento entre nosotros. Sin dudarlo, dejé que mi blusa se deslizara ligeramente hacia abajo, dejando al descubierto un poco más de mí. Su reacción fue instantánea. Sus ojos se fijaron en mí con intensidad y se inclinó más cerca. Mientras me acercaba, él se arrodilló deliberadamente, guiando mis manos hacia él. En un susurro ronco dijo: «Pruébalo, siéntelo». La intensidad de sus palabras hizo que mi corazón se acelerara, como si cada latido resonara en el entorno que nos rodeaba. Sin resistirme, me incliné, dejando que el momento nos envolviera por completo, dejándome llevar por la calidez y la conexión que estábamos construyendo. El resto de la noche fue un torbellino de emociones, pasión y descubrimiento. Era como si finalmente estuviéramos liberando todo lo que ambos habíamos deseado en silencio durante semanas. No hubo suficientes palabras para describir lo que vivimos esa noche. Solo la certeza de que estábamos inmersos en algo que nunca olvidaríamos. Me llevó al dormitorio, recostándome suavemente en la cama. Con un tono suave y bajo, susurró que yo era como un tesoro precioso para él y que me trataría con todo el cuidado del mundo. Luego se inclinó para besar cada pulgada de mi piel, provocando que se me pusiera la piel de gallina por todo el cuerpo. Mientras sus labios rozaban mi oreja, susurró: «Quiero sentirte». El calor de sus palabras me puso la piel de gallina y le susurré que lo deseaba tanto. Fue entonces cuando me tomó con una intensidad que parecía haber estado aumentando durante semanas. Estaba claro que había estado deseando esto desde el momento en que me vio por primera vez. Estaba conmigo, llenándome de una pasión que me dejó sin aliento, mientras el calor crecía entre nosotros. Detuvo por un momento, su voz ronca, mientras preguntaba: «¿Puedo dejarte ir? ¿Puedo darte todo de mí?». Lo abracé, pidiéndole que esperara un poco más, saboreando cada segundo de nuestra conexión. Pero luego le pedí más. Susurró al oído lo que quería, y su deseo solo se hizo más fuerte. Me giró sobre mi estómago, y sus movimientos se volvieron más intensos. Me dio todo lo que tenía. Finalmente, su control cedió y se entregó por completo. Su energía fluyó hacia mí, dejándome empapada en las consecuencias de nuestra pasión compartida. Luego nos quedamos allí por un rato. Sus brazos me rodearon como si no quisiera dejarme ir.
Sentí como si el tiempo se hubiera detenido mientras los dos descansábamos en intimidad silenciosa. Esa noche, después de todo, nos levantamos y decidimos ducharnos juntos. El momento estuvo lleno de risas suaves, miradas que decían más que las palabras, y una complicidad inesperada. Era como si estuviéramos despidiéndonos de algo especial, pero sin prisa por dejar que ese instante terminara. Cuando finalmente volví a casa, un leve dolor en el cuerpo me recordó lo intenso que había sido todo. No esperaba ese nivel de energía viniendo de él, pero el señor Walter me sorprendió en todos los sentidos. Esa noche fue una aventura única, algo que nunca había experimentado antes. Después de eso, nuestras interacciones volvieron a ser cordiales, restringidas a un simple «hola», amistoso cuando nos cruzábamos. Era como si ambos hubiéramos decidido guardar ese momento solo para nosotros, como un secreto especial que no necesitaba palabras para existir. Aún así, no puedo descartar la posibilidad de revivir esa pasión algún día, si el destino así lo permite. Por ahora mi prioridad es otra. Estoy enfocada en mis estudios y sigo trabajando en el mercado los fines de semana, mientras no encuentro algo mejor. Equilibrar mis responsabilidades y mi vida personal ha sido un desafío, pero también un viaje de aprendizaje. Aún así, esa noche con el señor Walter quedó grabada en mi memoria, cada detalle tan vívido como si hubiera ocurrido ayer. Y quién sabe, tal vez algún día encuentre a otro hombre mayor con el mismo encanto, la misma intensidad, el mismo fuego que él tenía. Pero por ahora, esta historia llega a su fin. Si te gustó, no olvides dejar un like, comentar y suscribirte para no perderte las próximas historias. Hasta la próxima.